Mis amados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a meditar acerca de la misericordia, la comprensión que debemos de tener hacia aquellos que vienen a pedirnos consejo. Amén. La Biblia nos dice siempre que debemos de considerarnos nosotros en el lugar de la otra persona. Amén. Lo vamos a ver en el libro de Gálatas capítulo 6. Espero que esta meditación les guste. Amén. Y la podamos todos poner en práctica. Vamos a ello. Bien, tenemos el texto de Gálatas capítulo 6 y vamos a leer hasta el versículo 10. Nos dice pues la palabra de Dios de esta manera. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este pasaje que sale de la pluma del apóstol está dirigido evidentemente a personas que supuestamente están nutridas y alimentadas de la fe, a personas que supuestamente son gente espiritual, son gente que pueden dar la talla en cualquier situación. El versículo primero se refiere pues ya a la primera palabra cuando dice hermanos, ¿ok? Hermanos. Y Dios quiere que todos nosotros nos consideremos por un igual, todos bajo el mismo calificativo, hermanos, es decir, hijos de un mismo Padre. Amén. Si algo nos enseña el Evangelio es que ante Dios no hay excepción de personas, ni acepción ni excepción. Dios no hace acepción de personas, es decir, que a todos los considera igual, pero no hace excepción de nadie porque también a todos, como somos sus hijos, cuando cae la vara de la corrección, nos cae a todos, por igual. Por lo tanto, amados hermanos, lo que el Evangelio nos llama a recordar es que todos somos hijos de un mismo Padre y que todos estamos bajo este mismo calificativo, ni más grande ni más pequeño. Esta palabra tiene que resonar sobre todo
en aquellos que se hacen llamar siervos de Dios, para que no se olviden que antes de ser siervos son hijos de Dios. Amén. No nos olvidemos, mis amados, de que el primer calificativo que Dios considera sobre nosotros es el que somos sus hijos. Amén. Y a través de este calificativo que nos une a todos, el apóstol nos va a meter en la exhortación con estas palabras sencillas pero eficaces, diciéndonos: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Amados hermanos, hay diferentes casos en los cuales una persona ha resbalado, ha tropezado, ha caído, y siendo consciente de su estado espiritual, rápidamente acude a la autoridad espiritual, al pastor, para poder ponerse a cuentas con Dios, para orar junto con su líder. Amén. Ese sería un caso. Nadie lo ha sorprendido. No ha sido un pecado que haya sido practicado durante el tiempo, sino que ha sido algo ocasional, ha sido un tropiezo, un descuido espiritual de esta persona, pero que, dándose cuenta de su error y de su equivocación y de su situación espiritual, acude rápidamente al remedio, a la fuente. Amén. Entonces, este sería un primer caso, por supuesto, pero la Biblia nos habla de otro caso, y es el que vemos aquí: es si alguno fuere sorprendido. Es decir, es alguien que ha tenido la osadía de estar practicando un pecado o un desorden durante cierto tiempo, ¿ok? Y evidentemente nada hay oculto que no haya de ser descubierto, por supuesto. Pero fíjense cómo nos dice aún así la palabra de Dios, amén, para que nunca dejemos de practicar la misericordia. Amén. Esta persona que supuestamente ha sido sorprendida, ¿verdad?, en esa falta. Y ahora la palabra de Dios también va a hablar para aquellos que tienen que escuchar. ¿Ok? Tienen que escuchar. Son los que, entre comillas, podemos decir, tienen que valorar o evaluar. ¿Ok? No voy a emplear la palabra juzgar, porque no nos corresponde a nosotros hacer esas cosas. Nosotros podemos evaluar una situación y podemos poner, conforme Dios nos dicte, ¿verdad?, una restauración para esa persona. Vamos a seguir adelante. Hablaremos después de la disciplina, por supuesto, que no hay que confundir con el castigo. La Biblia aquí nos dice, y presten atención, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, ¿ok? Esto es un lenguaje un poco sarcástico. Es decir, el apóstol les está haciendo un poco de sarcasmo. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol en el capítulo 3 los está confrontando con su equivocación y con su error espiritual de volver a los rudimentos de la ley, ¿ok? Y los trata de carnales y no de espirituales, ¿ok? Por lo tanto, cuando aquí les está diciendo vosotros que sois espirituales, ¿ok? Pero vamos a extender esto para todos, ¿ok? Supuestamente,
supuestamente nosotros, los que escuchamos, deberíamos ser personas espirituales. Gloria a Dios. Primera recomendación: cuando alguien ha de confesar una falta, la que sea, por motivo que sea, mira bien si la persona que te va a escuchar tiene los oídos suficientemente espirituales y maduros como para poder evaluar tu situación. Si no es así, acude siempre a personas maduras en el Evangelio, personas que estén comprometidas con Dios, personas que tengan plomo en los pies y que tengan los oídos abiertos y la boca cosida. Amén. Que toda la gloria y la adoración sea para Dios. Aquí, en esta parte sarcástica, el apóstol Pablo les está confrontando y diciendo: supuestamente ustedes deberían de ser espirituales a la hora de juzgar o de evaluar un caso. Y esto, mis amados hermanos, se puede convertir en algo grave y desagradable cuando la persona o las personas que escuchan o las personas que someten a juicio ese caso son personas faltas de entendimiento y además son personas faltas de espiritualidad. Por lo tanto, mis amados hermanos, atémonos los cordones de nuestros zapatos y pongámonos a cuentas con Dios, pues la palabra de Dios exige de nosotros que seamos personas espirituales, personas que estén a la altura de poder escuchar todo tipo de cosas, amén, pero sobre todo que estén a la altura de dar los consejos necesarios para que esa persona sea restaurada. Amén. Si nos fijamos bien, este verso primero no nos dice que nosotros debemos escuchar, juzgar y castigar. Este verso nos dice que nosotros debemos de escuchar siendo espirituales para después restaurar a esta persona. La finalidad de someter un caso, de valorar un caso, de intentar aportar nuestra ayuda a una persona, la finalidad es la restauración, no el castigo. Lamentablemente, muchos ministros confunden la disciplina con el castigo. La disciplina espiritual tiene que llevar al creyente a la restauración. La disciplina no se puede convertir en un castigo, en algo que humille a la persona, sino que debe de ser un proceso en el cual el creyente vuelva a recuperar su fuerza espiritual, vuelva a recuperar su confianza en Dios, vuelva a ser de nuevo, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo y pueda gozar de nuevo de todos los beneficios, amén, con los cuales Dios quiere bendecirnos. Esa es la restauración, esa es la verdadera disciplina. Amén. En muchas iglesias se conforman con aplicar cierto tipo de castigo al creyente como para afirmar la autoridad de la persona que lo está, entre comillas, disciplinando. Y algunos castigos pueden llegar, por ejemplo, incluso a impedir
que participe con los hermanos de la Santa Cena. Eso no tiene más que un nombre. Eso se llama excomunión. Es decir, lo estás cortando del cuerpo de Cristo. Y es algo que nosotros no podemos permitirnos. Por lo tanto, aquí la palabra de Dios es clara y concisa y veraz. La palabra de Dios nos dice primeramente que nosotros tenemos que ser espirituales. ¿Cómo está de espiritual nuestro oído y nuestro entendimiento para poder escuchar y discernir y aportar ayuda a los demás? También, por supuesto, y con un espíritu de amonestación es que quiero hablarles, y es de que tengan mucha precaución, tengan mucho cuidado, tengan mucho respeto, sobre todo, tengan mucho respeto a estas situaciones. Si no están capacitados para escuchar, por favor, absténganse de escuchar. La palabra de Dios nos dice, aquí en este mismo versículo dice, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si no sabemos, si la persona que está escuchando, discerniendo ese caso, no está a la altura, no es una persona espiritual y prudente, y no es una persona que tenga la boca cosida, esa persona no puede ministrar a otra persona, porque le va a hacer mucho daño a la persona que supuestamente haya sido, ¿verdad?, pues sorprendida en esa falta o pecado. Por lo tanto, advertencia también, examínese espiritualmente. Si no está a la altura espiritualmente para tal cometido, entonces mejor no escuche, y no se ponga en el lugar que no le corresponde, no sea que haga escarnio de los demás, y reciba juicio sobre su vida en vez de bendición. Toda la gloria y la adoración sea para Dios. Amén. La Biblia es muy clara. En este versículo nos dice, restauradle, y fíjense, dice, con espíritu de mansedumbre. Es decir, amados hermanos, si algo nos enseña Jesús, es que nosotros debemos ser mansos, humildes, tenemos que tener amor para con los demás, debemos de tener misericordia para con los demás. Hay que restaurarlo. La Biblia no me dice que aplique castigos, sino que aplique restauración y que lo haga con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que reconocer siempre que soy de la misma naturaleza que la persona que ha acudido a mí para recibir un consejo, que soy de la misma naturaleza que la persona que me está confesando una falta o un pecado o una transgresión, etc. Soy de la misma naturaleza. Por lo tanto, tengo que considerarme de la misma especie. Amén. No debo de olvidar que no soy un ángel que lo que está escuchando, sigo siendo un ser humano lleno de faltas y de errores y necesitado siempre de la misericordia de Dios. Amén. Claro que sigo luchando por mantenerme firme en la fe y por mantenerme en la santidad con Cristo, por supuesto, pero no debo de olvidarme, amén, que podemos ver debilidad en los demás y que debemos de saber decir, yo soy de la misma naturaleza débil y pecadora que este hermano. Amén. El versículo 2, y vamos a seguir adelante, nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amados,
algo caracteriza la ley de Cristo y es que es una ley basada en la misericordia. Nos anima a que nosotros llevemos el peso y la carga de los demás. ¿Cuántas veces estamos escuchando, verdad, hermanos y hermanas, que se quejan por las cargas que tienen? Estas personas, por supuesto, que tanto se quejan, están de facto incapacitadas para el servicio. Porque si te quejas por tus propias cargas, ¿cómo vas a ayudar a las cargas de los demás? Hay quienes se quejan de sus propias cargas o de cómo está su hogar o de cómo es el esposo, la esposa, los hijos, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ahí están. Intrusismo espiritual en la iglesia. ¿Ok? No está capacitada esa persona para el servicio. Porque si no sabe llevar sus propias cargas, ¿cómo va a llevar las cargas de los demás? Aleluya. Y la palabra de Dios aquí nos está animando, mis amados hermanos, a que en amor y misericordia también nosotros aprendamos a llevar la carga de los demás. Amén. El verso 3 nos dice, porque el que se cree algo sin ser nada, a sí mismo se engaña. ¿Ok? Es justamente el pensamiento que sigue el verso 2 y lo que acabo de decir. ¿Ok? Hay quienes se creen ser algo en la iglesia, ¿ok? Y no están haciendo más que intrusismo espiritual. Existe el intrusismo laboral y existe el intrusismo espiritual, ¿ok? Se creen que son, pero no son. Así que te estás engañando. El verso 4 nos dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Eso se está refiriendo a nosotros mismos, a nuestra propia vida. Amén. Sigue el versículo diciendo, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué quiere decir esto? Que consideremos nuestras propias vidas y nos gocemos de lo que, gracias al poder de su Espíritu, podemos cumplir en Dios. Amén. He llegado a un estado espiritual, a una altura espiritual, gloria a Dios. Pero eso no debe de convertirse en juicio hacia los demás. Es decir, yo he llegado hasta acá, el otro todavía no ha llegado. Yo soy capaz de hacer esto, el otro no lo hace. ¿Ok? Porque estoy juzgando, estoy condenando al otro. ¿Ok? Debo de gloriarme, como dice aquí en el verso 4, solo respecto de sí mismo, solo de mí. ¿Ok? ¿Que he logrado esto? Pues gloria a Dios. Gloríate, es decir, alégrate, gózate en eso, ya está. Pero solo tú, solo en lo tuyo, deja a los demás. Amén. Dios está trabajando en el corazón de cada uno. No todos evolucionan ni al mismo tiempo ni a la misma velocidad. Dios tiene un trato especial con cada persona. ¿Ok? Cada persona es un mundo y cada persona evoluciona de manera diferente. Amén. Hay personas que son más receptivas, otras menos receptivas. Hay personas que tardan más, otras tardan menos en abandonar ciertas cosas, pero no por ello debemos nosotros de juzgarlos, porque Dios está todavía trabajando en ellos. ¿Acaso vamos a juzgar nosotros la obra de Dios? Ahí está. El verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Tú lleva tu carga, tú lleva tu vida, ocúpate de tus propias cargas. Amén. Dios se está ocupando de los demás. Amén. El verso 6 es un verso que es muy interesante. Se refiere a aquellos que están enseñando, que estamos enseñando la palabra de Dios. Y dice, el que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe, es decir, que comparta. Dice, de toda buena cosa al que lo instruye. Amén.
Gloria a Dios. Es decir, si una persona está siendo bendecida con la palabra de Dios, con las atenciones de su ministro, de su pastor, de su líder, amén, pues es bueno también que si esta persona, ¿verdad?, está siendo instruida, está siendo enseñada y quiere compartir algo con esa persona, hágalo, amén, gloria a Dios, porque vamos a recibirlo con gozo y con alegría, por supuesto, amén, gloria a Dios. No se olviden que nosotros, los siervos de Dios, también tenemos necesidades materiales y que necesitamos, por supuesto, el apoyo de los fieles. Las iglesias necesitan el apoyo de todos los fieles. Amén. Alguna cosa curiosa que les quiero comentar brevemente, y es que en algunas iglesias hemos visto algún tipo de desorden como el que les voy a especificar, y es que algunos creyentes estaban mandando ofrendas y ayudas a otras iglesias mientras en su propia iglesia no estaban ayudando. Y eso es un desorden. Eso es un grave desorden. Primeramente hay que ayudar a nuestra propia iglesia, a nuestra propia comunidad, amén, antes de ayudar al resto de las iglesias. Amén. Es solamente cumplir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ok. El verso 7, vamos a seguir en adelante, ya dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este verso, por supuesto, le podemos dar muchos matices, amén, lo podemos aplicar a muchísimas situaciones. Primeramente, mis amados hermanos, que seamos conscientes de que aunque una persona no sea sorprendida en un pecado, en un desorden, ante Dios todo está descubierto y a Dios no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar, una persona puede engañar. Una persona puede engañar, por ejemplo, aparte de la iglesia, al pastor, a un ministro, X. ¿Ok? Pero ¿acaso podemos engañar a Dios? ¿Podemos mantener un desorden sin que nadie lo sepa? No, porque Dios está en todos los sitios y Dios todo lo ve. Dios, amados hermanos, no puede ser burlado. Todo lo que estemos sembrando, mis amados hermanos, todo eso también lo vamos a cosechar, lo vamos a segar, lo vamos a recoger. Si yo siembro amor, si siembro comprensión y misericordia entre los demás, ciertamente voy a recoger cosas buenas. Pero si no hago más que sembrar discordias, sembrar dudas aquí y allá, ¿qué es lo que voy a recoger? Si siembro tormentas, recogeré tempestades. Amén. Es la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la siega. Es una ley espiritual. Es una ley muy poderosa y se cumple en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que estemos sembrando, todo eso lo vamos a recoger. Así que, amados hermanos, por las misericordias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sembremos amor y sembremos mansedumbre y sembremos comprensión y misericordia en nuestro entorno. Que toda la gloria sea para Dios. El verso 8 en adelante nos va a decir, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y añade en el verso 9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria a Dios. Amados hermanos, no desmayemos, no nos cansemos, que no se agoten nuestras fuerzas.
renovemos nuestras fuerzas continuamente en Dios. Amén. Gloria a Dios. Cada día yo le pido a Dios siempre que me dé más amor para los demás. Que cada día me dé más paciencia hacia los demás. Amén. Porque cada día yo necesito más paciencia para los demás. Gloria al Señor. Cada día renuevo esa oración con Dios para que pueda seguir sembrando a diestra y a siniestra la palabra de Dios. Amén. El verso 10 ya nos dice, para finalizar, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amados, el bien no solamente se siembra en la casa del Señor, que es lo que se acostumbra últimamente, ¿verdad? El bien hay que sembrarlo en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Tenemos la oportunidad, amén. Hoy es el día. Tenemos la oportunidad de sembrar esa semilla en los corazones, de extender el Evangelio. El Evangelio, mis amados hermanos, no solamente se extiende por la palabra, porque hoy día, mis amados hermanos, hay mucha palabra, pero ¿hay testimonio detrás de la palabra? Amén. Pregunta que dejamos en el aire. Nosotros debemos predicar la palabra y, como decía San Francisco, cuando haga falta, incluso hablando. San Francisco era un lema de San Francisco: prediquemos en todo momento la palabra de Dios y cuando sea necesario, incluso hablando. Es decir, que el Evangelio también se predica de otra manera que con la palabra. Se predica con el testimonio, con las acciones, con las intenciones. Amén. Esa es la buena manera de extender el Evangelio. Que toda la gloria sea para Dios. Pero sobre todo lo que nos enseña este versículo, para no perder esta imagen principal, esta imagen central, que es la que está reflejada en este texto, es de que debemos de usar la misericordia con todos los demás. Amén. Desde el versículo 1 hasta el verso 10 nos está dando el mismo mensaje, y es de que nosotros debemos de comportarnos como personas que se supone que tenemos que ser espirituales. Es decir, personas que tenemos que estar a la altura. Amén. Tenemos que ser capaces de escuchar. No todos son capaces de escuchar. Muchos escuchan. Claro que muchos escuchan. Pero no tienen capacidad para escuchar. Es decir, que no saben estar a la altura. Porque lo único que va a recibir la persona que se confiesa, por así decir, ¿okay? Lo único que va a recibir es juicio. No misericordia, no restauración. Y contra esto nos está, ¿verdad?, alertando la palabra de Dios en Gálatas, aquí capítulo 6, para que nosotros ministremos bien, amén, estos dones espirituales y ministremos sobre todo bien la palabra de Dios. Amén. Tal como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, para que él sea ese buen ministrador de la palabra de Dios. Amén. Mis amados hermanos, espero de verdad que estos consejos lleguen a sus corazones, a lo más profundo de su alma. Amén. Y los alerten. Amén. De cómo debemos escuchar y sobre todo a quién debemos dirigirnos. Amén. Busquemos siempre personas maduras, personas espirituales, amén,
para seguir creciendo siempre con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la gloria sea para Él. Mis amados hermanos, gracias por escucharme. Nos vemos pronto en otro video. Dios los bendiga.